queridos alumnos, les estoy aquí mandando esta clase, la estoy subiendo por plataforma, del tema que nos tocaba, ¿no? El tema que nos tocaba justamente cuando todo esto fue parando. Una vez que vimos el costo de capital o el WACC, el Weighted Average Capital Cost, habíamos definido que la fórmula era WACC igual a WS por KS más WD por, entre paréntesis, KD por 1 menos T. Esto ya quedaba claro, hicimos varios ejercicios, ¿no? Eso no tenía ningún tipo de duda. Pero hasta el momento que vimos la clase, ¿no? Habíamos identificado que, por ejemplo, la tasa de interés bancaria se las daba yo, y el KS también se los había dado en base, a distintos criterios. Por ejemplo, habíamos visto países de alto riesgo, país de riesgo más bajo, ¿no? Entonces, teníamos, por ejemplo, un rango de Canadá que podía tener un KS del 4% y Venezuela de un 30%, ¿no? Bolivia está entre el 18 y el 22%, de acuerdo a varios factores, entre los que está el riesgo país, que es algo que vamos a ver en la siguiente clase. Como pueden ver en la diapositiva, esta clase empieza en la diapositiva 49, ¿no? Las anteriores están relacionadas al anterior tema y a partir de la 49 estamos viendo lo que nos compete ahora. ¿Ok? ¿Cómo calculo el KS? El KS es lo más complejo dentro del costo de capital. Es lo más complejo. Váyanse a la diapositiva 49 de este material, costo de capital. Para determinar el KS hay muchos factores que intervienen, entre lo que puede estar un flujo de caja descontado proyectado, si se tienen las variables, puede estar el modelo de internalización de riesgo que se llama KPM, u otros modelos como la rentabilidad del sector, rentabilidad promedio de empresas similares y promedio de valor de mercado. Hay varios. Como podemos ver en la diapositiva, todo lo relacionado al KS en países como Bolivia son muy complejos, muy complejos. ¿Por qué? Vamos a ir analizando el porqué de la complejidad. Por ejemplo, para internalizar el riesgo con KPM, se van a ir dando cuenta cuando analicemos la fórmula que hay muchos factores aquí que el mercado en Bolivia no los tiene. Sin embargo, podemos ver también que existe algún tipo de asunciones para poder determinarlo. Ejemplo, por ejemplo, la rentabilidad del sector, la rentabilidad del promedio de empresas similares. Mientras no hay una bolsa de valores que motive a que las empresas se conviertan en sociedades anónimas, y puedan publicar todos sus estados financieros, es muy difícil obtener esa información. Yo siempre pongo esto. Es muy difícil, este ejemplo, es muy difícil que los dueños de Bits and Cream le pasen sus datos a Vaca Fría, ¿no ve? Y viceversa, porque se declaran competencia, ¿sí o no? Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Es lo que tenemos que ver. ¿Cómo lidiamos con eso? Pero todos esos desafíos los vamos a ver reflejados acá. ¿Cómo calculamos el KS? Vámonos a la diapositiva 50. Hemos escogido considerar el KPM como el primer factor de análisis del KS. El primer factor que calcula el KS. ¿Cómo calculo el KPM? El KPM es igual a KLR más paréntesis KM menos KLR, cierro paréntesis, por beta. ¿Entendieron? Supongo que no. Tengo que describir qué es cada variable. ¿Qué es cada variable? Vayan a la diapositiva 50 nuevamente. El KLR es la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Si yo considero un modelo internacional donde mi riesgo también tiene mucho que ver con la interacción
que pueda tener en otros lados. La tasa libre de riesgo sería la rentabilidad que te ofrecen los bonos del Tesoro General de la Nación o lo que se llama la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esos bonos son los más seguros o libres de riesgo, se llaman. En sí no hay nada libre de riesgo, pero se llama libre de riesgo porque son los más seguros. Definitivamente son los más seguros, ¿no? Entonces vemos que esos son los más seguros porque se estima de que el último país en quebrar en el mundo sería Estados Unidos y el último país en incumplir el pago de letras o bonos en las bolsas de valores o en la Reserva Federal sería Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el fenómeno. Ahora, después, ¿qué tenemos como KM? Y aquí viene el primer desafío en el cálculo del KPM, la rentabilidad del mercado. Vean la fórmula. La rentabilidad del mercado. ¡Wow! ¿Cómo obtengo la rentabilidad del mercado si no conozco la rentabilidad de los principales actores del mercado? Ese es un desafío, ¿no? Lo es. Pero podemos argumentar e intuir. Por ejemplo, podemos tratar de obtener algunos datos dentro de los mercados internacionales, cómo funcionan los sectores, o irnos al mismo sector en un país similar como Paraguay y Perú y tratar de estimarlo, etc. Entonces yo tengo en el paréntesis rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo, entre paréntesis. ¿Qué se llama eso que está entre paréntesis? Prima de riesgo. Prima de riesgo. Entonces, hasta el momento tengo tasa libre de riesgo más, entre paréntesis, rentabilidad de mercado menos tasa libre de riesgo, que se vuelve a repetir, que llegaría a ser la prima de riesgo. Y todo lo que está entre el paréntesis lo multiplico por lo que llamamos el beta del activo. ¿Qué es el beta del activo? Es un coeficiente que está entre 0 y no más de 3 o 4, pero que mide la volatilidad del sector. La volatilidad del sector, ¿no? Entonces vamos a multiplicar la fórmula nuevamente. Es KPM igual a KLR más KM menos KLR multiplicado por beta. Pero vuelvo a repetir, aquí hay datos, algunas asunciones que tenemos que hacer, ¿no? Seguimos. Si nos vamos a la diapositiva 50 y, espérenme, déjenme ver, 52, ahí vemos el modelo completo. El anterior modelo ingresaba la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo por el beta, pero no incluía algo, que es el riesgo país. El riesgo país es algo muy importante, porque viene a medir el costo de oportunidad de yo haber invertido en ese país. Este modelo ampliado del KPM generalmente se lo hace para proyectos o industrias que tienen mucha interacción de capitales externos. Cuando el modelo es más local o tu evaluación de tu proyecto es más regional, que eso es bien raro, porque ahora estábamos muy interconectados, ¿no?, entre todos. Entonces, vemos que podríamos no necesitar el riesgo país, pero para fines de lo que Mauricio Landó les enseña en el KPM, lo tenemos que incluir. Entonces, tenemos aquí la rentabilidad del KPM es igual al KS. O sea, visualicen eso. El RJ, que está en la diapositiva 52, es el KS de la fórmula. Y ese es igual a la tasa libre de riesgo más la rentabilidad de mercado menos la tasa libre de riesgo, que es la prima de riesgo, por el beta más el riesgo país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es algo que vamos a llevar la siguiente clase en mucho detalle. Pero es el spread entre un bono emitido por el gobierno nacional y un bono de similar plazo emitido por el gobierno de Estados Unidos. ¿A qué me refiero?
Tu riesgo país, si la rentabilidad de tus bonos es mucho mayor que la de la Reserva Federal de Estados Unidos, quiere decir que tu país, tu bono es más riesgoso, porque aquí estamos hablando del principio fundamental, ¿no? De mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, evidentemente, si la rentabilidad que tú tienes que pagar para que la gente acceda a tus bonos es más alta, quiere decir que tu riesgo país es más alto. Entonces, adjuntando, vamos a hacer algunos ejercicios en el que, a ver, vámonos nuevamente a la diapositiva. Un detalle que nos ha faltado es ir a la diapositiva 57. En la diapositiva 57, no, en la 58, mejor dicho, encuentran los betas, con apalancamiento o sin apalancamiento. ¿Qué son esos betas? Esos betas son elementos de volatilidad que le tienes que multiplicar de acuerdo a los sectores. Mire, por ejemplo, este que está en esa diapositiva es del Stock Exchange de Nueva York, de Wall Street, y están casi todos los sectores ahí. Y por ejemplo podemos ver que hay sectores de mayor volatilidad, como por ejemplo, esto es bien importante verlo, ¿cómo interpretamos el beta? Si el beta es mayor a 1, quiere decir que la volatilidad o el riesgo de mis acciones es mayor a la del promedio del mercado. Y si el beta es menor a 1, ¿qué quiere decir? Que la volatilidad y el riesgo de mis acciones son menores a las del mercado, a las del promedio del mercado. Eso lo pueden ver en la fórmula. Entonces, por ejemplo, vemos un sector con bajo riesgo, podríamos identificar que sería la banca, 0.43. Está por debajo de 1. Chicos, vuelvan a la diapositiva 58 ahí. Digamos que la hotelería y el gambling estarían en 0.6 más o menos, pero por ejemplo, si nos vamos a otro tipo de industria como biotecnología, como industria de computación, como industria del carbón, como industria del entretenimiento, miren, presentan valores mayores a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que este sector en Estados Unidos es más riesgoso que el promedio del mercado. Es un buen indicador los betas, pero realmente para tener un beta completo es muy complejo en países como Bolivia. Los únicos sectores que podríamos sacar un beta de sector en Bolivia sería la banca. ¿Qué más? Podríamos tener las empresas de seguros y el sistema financiero en general. Quizás las eléctricas, pero por ejemplo Santa Cruz CRE no participa en la bolsa. Después los 3 sectores que le mencionaba, la banca, seguros y servicios financieros, básicamente todos participan en la bolsa de valores. Entonces todos están obligados a subir su información. Eso es importante que lo sepan. Entonces ya tenemos todo. En la tarea que les estoy dando, que está adjunto, quiero que me empiecen a calcular el riesgo, el KS, el KPM. Y les voy a dar los siguientes datos. ¿Ya? Me van a calcular el KPM, la tasa libre de riesgo. Pregunten, investiguen cuánto es la tasa libre de riesgo de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Ya? Cuando tienes una rentabilidad del mercado del 9% y un beta del 0.90. Y digamos que estamos en Bolivia. El proyecto es en Bolivia. Entonces le añadimos el riesgo país. Entonces tenemos la tasa libre de riesgo más la rentabilidad del mercado, que es el 8%, menos la tasa libre de riesgo, más el riesgo país, que en Bolivia al día de hoy está establecido en el 14%. Usando esta fórmula, calcúlenme el KS.
y ese KS súbanmelo a la plataforma. Van a tener, esto lo van a poder leer mañana, lo van a poder ver mañana, pero van a tener hasta el final de la semana, hasta el sábado. Sábado, ¿qué fecha cae? Sábado 28 para poder subirlo. Después me van a hacer otro ejercicio más. Me van a hacer calcular el mismo KPM, KS, pero para un proyecto que estamos en Chile, ¿ya? Donde el beta J es, como es un país de menos riesgo, es 0.5 en la industria, la rentabilidad del mercado es 6% y el riesgo país es del 9%. Entonces, estos dos ejercicios, por si acaso, van a estar adjuntos a esta diapositiva en otro folder, y en función a eso están como tarea, me los tienen que volver a subir en el plazo, o sea, calcular y subir en el plazo establecido. Si tuvieran alguna duda en este primer inicio de análisis, también me gustaría que me contacten. Ahora, un punto que es importante, que tenemos que volver. ¿Qué es la prima de riesgo? La prima de riesgo es algo muy importante. La prima de riesgo es cuán riesgoso es tu industria o tu actividad referente al más seguro que puedas tener en el mercado. Entonces, mientras la rentabilidad que tú ofreces es mayor a la tasa libre de riesgo, tu prima de riesgo es más alta. Se van a ir dando cuenta que los KS van a variar mucho dependiendo del sector, porque la rentabilidad del mercado varía de acuerdo al sector. Por ejemplo, el sector agrícola siempre es más riesgoso que el sector minero, porque el sector agrícola pierde mucho capital si hay un desastre natural, ¿no? El sector minero, por ejemplo, en rasgos generales, hablo en el mundo, si deja de producir, bueno, deja de producir, pero su capital, su activo sigue ahí. Eso es bien importante tenerlo. Después los betas están establecidos también de acuerdo a volatilidades. Entonces, si tu sector es más riesgoso, tu beta va a ser más cercano a 1 o mayor a 1. Si tu sector es menos riesgoso, tu beta va a ser menor que 1 y más alejada, más cercana a 0. Aunque la verdad yo nunca he visto nada muy cercano a 0. Siempre están los sectores más seguros están en 0.3, 0.2, ¿no? Una relación así relativa. Ahora, esto es bien importante que lo escuchen. Hay dentro del área financiera, hay mucha gente que opina que para temas locales o nacionales no se debería incluir el riesgo país, o utilizan otro método que se llama la TEMAR, que es un modelo de varianzas respecto a la variación de tu valor como empresa. Este lo vamos a llevar posteriormente, pero yo siempre aconsejo irnos a este método internacional, que es el KPM, que es el que nos sirve y que es el que es mundialmente estandarizado. ¿Por qué? Porque si en algún momento puede ser incluso una pymes, puede ser una empresa pequeña, tú requieres de alguna manera levantar financiamiento en, por ejemplo, Alinvest de capitales europeos, en la cooperación internacional y en otros elementos internacionales que evalúen tu proyecto, porque ustedes saben que muchos de los sectores aquí en Bolivia requieren y piden ayuda externa, ¿no ve? Ese es básicamente el sector. Entonces, bueno, ahí, como podemos ver, siempre ellos van a pedirte que evalúes tu proyecto con estos parámetros internacionales del KPM. Eso es bien importante. Entonces, quizás sacar otras medidas más cortas, más abreviadas, solamente te sirven como un referente para tomar decisiones rápidas y locales. Con fines de esta materia vamos a expandirnos en el modelo completo. Capital Asset Pricing Model, KPM, que es tu KS dentro de tu fórmula del WACC.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por el momento yo les estoy dando el riesgo país, yo les estoy dando las variables beta, pero ustedes como financistas tienen que tener la habilidad de poder calcularla. Particularmente, yo siempre creo que el costo de capital, o que lo llamamos costo de oportunidad, como vimos el arbolito, ojo, ese arbolito que vimos en la segunda clase, que es la diapositiva, les voy a decir cuál, que es la diapositiva 7 de esta presentación, la tienen que dominar. A mí me gusta mucho preguntar ese arbolito, por si acaso les digo. ¿Ah? Entonces, bueno, volvemos a la diapositiva del KPM. Ahora, ¿por qué hay que internalizar riesgo? Porque siempre hay un costo de oportunidad de inversión. Y en eso nos detendremos aquí en la diapositiva 50. ¿Ok? Yo siempre digo, o siempre veo que hay un costo de oportunidad de inversión. A ver, quiero que ustedes analicen esta situación. Ustedes tienen, o sus padres de ustedes tienen $100,000 y quieren saber qué van a hacer con esos $100,000, ¿no? Entonces puedes decidir, quiero invertir o en una cafetería, o en una heladería, o en una panadería. ¿De qué va a depender? Va a depender de muchos factores. En Finanzas 2 vamos a terminar viendo, pasando el segundo parcial, todo lo que es selección de proyectos para calcular el TIR y el BAN, tasa interna de retorno y valor actual neto. Pero básicamente lo que vamos a ver aquí, en esta parte del curso, costo de oportunidades, ¿cuál de mis costos de oportunidades o cuál de mis WACs es el más bajo? ¿Por qué? Porque a un WAC menor la rentabilidad es mayor, porque al final es un costo. ¿Qué es el costo de oportunidad? Yo invertí en un negocio y no me fue bien y me puedo estar golpeando la cabeza, ¿no ve, chicos? Pero básicamente, ¿por qué me estoy golpeando la cabeza? Porque podía haber puesto esa plata en otro negocio que sí me iba bien. ¿Sí o no? O mínimamente, o por lo menos lo ponía en el banco, en un DPF cerrado. Y ahí me pagaban un 3%, pero mi dinero solamente pedía el valor de la inflación. ¿Me dejo entender? En cambio, cuando lo inviertes y lo pierdes, o lo pierdes parcialmente o totalmente, ahí viene, todo un concepto de latigueada, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué cuernos hacemos? ¿Por qué perdimos o invertimos en este negocio? Por eso yo siempre les digo, Finanzas 2 es muy importante y es bien interesante el análisis de Finanzas 2, porque en Finanzas 1 trabajábamos sobre información real que tiene la empresa, los estados financieros. Ahorita estoy preparando la clase de los chicos de Finanzas 1. Ya hemos visto análisis vertical, la anterior clase hemos hecho los análisis y ahora tenemos que ingresar al análisis horizontal, ¿no? En el periodo de tiempo. Pero básicamente vemos que para que yo pueda hacer esos análisis tengo que tener información de una empresa que está funcionando. Esa es la diferencia lógica de todo esto. ¿Me dejo entender? Esa es la diferencia lógica. En cambio, chicos, en Finanzas 2, gran parte del análisis que vamos a hacer no es con una empresa hecha. Es con la idea de un negocio que queremos plantear, queremos poner, o de una empresa o de una inversión, y utilizamos herramientas financieras para decidir si invertimos o no. ¿Me dejo entender? Es más difícil porque no tienes con qué compararte, mucho más si es un proyecto nuevo, que es nuevo en el mercado.
asumes mayores niveles de riesgo, por lo tanto necesitas mayores niveles de sofisticación en las variables de evaluación. Eso es bien importante, muchachos. Siempre digo, Finanzas 2 es el tronco del área financiera, porque vemos costo de capital, KPM, la conexión de las dos, y, ¿cómo les diría? La selección de los proyectos a través de un método que lo profundizamos mucho a partir lo evalúo en el segundo parcial, ¿no? Entonces, todas las variables y los matices con los que trabajamos ahí no existen. No existen. Entonces, tienes que tomar muchas asunciones, pero tienen que ser muy lógicas y técnicamente verificables también. O sea, tiene que haber un método que es el que estamos viendo. Entonces, volvemos a la diapositiva 50. ¿Ok? La diapositiva 50 nos da justamente eso, una de las variables. Nos iremos más a la 52, mejor dicho. Yo pienso que a partir de ahora solo nos quedemos por este tema en la diapositiva 52. KS es igual a RJ, ¿no? Y ese KS es igual a R, que es la tasa libre de riesgo, más la prima de riesgo multiplicado por un beta, más el riesgo país. Ahora, miren lo que dice esta diapositiva. Si tu beta es mayor a 1, tu acción es más riesgosa que el promedio del mercado. Y si tu beta es menor a 1, tu acción es menos riesgosa que el promedio del mercado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Eso es clave, chicos. Quiere decir que si mi acción es más riesgosa que el promedio del mercado, yo tengo que ofrecer una rentabilidad mayor que el promedio del mercado. Les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué el que se mete al narcotráfico, por ejemplo, gana mucho dinero? Espera mucha rentabilidad. Nadie se va a meter al narcotráfico para ganar 5 papas locas, ¿no ves? 5 tomates. ¿Por qué? Porque tu vida está en riesgo, tu libertad está en riesgo, puedes entrar y la aceptación social, ¿no? Por un tema ético-moral. Entonces, mucha gente sacrifica todo ese costo de oportunidad por la rentabilidad que le va a dar. Eso es bien importante que lo tengan y lo sepan, ¿no? En cambio, por ejemplo, ¿por qué mucha gente invierte en el sector comida? ¿Por qué mucha gente invierte en el sector comida? Uno, porque en teoría esto también es falso. Dicen, comida siempre se vende. Bueno, si comida siempre se vendiera, no todos los restaurantes que abrieron seguirían abiertos, ¿no ven? Se cierran muchos locales. Pero es un negocio que se asume de menor riesgo porque justamente la comida siempre se demanda. Eso es bien importante que lo tengan claro, ¿no? Posteriormente también hay otros sectores que tienen mayor nivel de riesgo. Por ejemplo, en Bolivia yo me daba cuenta que todos los tipos de negocios, al menos en los 14 años de gobierno anteriores, todos los tipos de negocio, escuchen bien esto, donde el Estado de alguna manera intervenía, o te regulaba, o te supervisaba, enfrentabas un nivel de riesgo mayor. Eso es claro. Y mucha gente se metía al sector alimentos porque en teoría es el menos regulado. Bueno, ese nivel de riesgo que puede tener tu industria, tu negocio, también se lo refleja en el riesgo país. En el riesgo país está reflejado. Y básicamente, la siguiente clase quiero darles por el momento yo les doy el riesgo país para estos ejercicios que tienen acá. Pero en la siguiente clase que vayamos a ver, el riesgo país ustedes lo tienen que calcular
en base a buscar la información que tienen 3 calificadoras de riesgo internacionales: Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Son las 3 importantes. Hay más, hay unas que son más regionales, pero esas 3 son las más importantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a llevar en este tema, en esta clase de mañana martes, ¿no? Que le estoy subiendo ahora. Me tienen que escuchar este audio y ver el video con las diapositivas. Eso es súper importante, ¿no? Hacer un análisis y un estudio de las diapositivas con toda esta clase que les voy a dar, que les estoy dando. Posteriormente, quiero plantear una pregunta en el foro, que quiero que empecemos a debatir. Les voy a subir una pregunta al foro y en el foro voy a hacer una pregunta y ustedes tienen que responderme a mí y tienen que responder a 2 de sus compañeros mínimamente, ¿no? Eso es bien importante. Y posteriormente también quisiera que abran el otro file que va a ser de la tarea y realicen los ejercicios. Para eso van a necesitar calculadora. Quiero darles una última recomendación. Ya a partir de las siguientes clases, cuando lleguemos del modo presencial, para Finanzas 2 ya básicamente estoy sobreexigiendo que traigan una laptop a clases, porque para lo que es selección de proyectos, TIR y BAN, sí o sí necesitamos. No hay mucha manera de elegir eso, ¿no? Entonces, bueno, con eso damos por sentada la clase de mañana martes. Ya, esto lo van a ver ustedes, va a estar ya desde esta noche, creo, en la plataforma. Y por favor, tienen hasta el sábado 28 para contestar el foro, hacer los debates y también subirme el material. ¿Ya? Les mando un gran saludo y bueno, y cualquier cosa estamos aquí en el chat para responder sus dudas. Gracias.